Siempre te he enseñado Gloria a que Dios. un cirujano debe estar tranquilo. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Saludamos a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios continúe bendiciendo su vida. Bendecimos a cada uno de ustedes, bendiciones. Marluce, Dios bendiga grandemente en esta preciosa noche. Vamos a tener una enseñanza hermosa. Vamos a hablar de nuestro Dios, quien a sus hijos, al que toma por hijo, Él siempre va a darle corrección a sus hijos. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Y esta transmisión, ayúdeme a compartir esta transmisión. Ayúdeme a seguir compartiendo, por favor, para que así sea de bendición. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Santo nuestro Dios. Gloria a Jesús. Bendito nuestro Dios. Pues bien, nosotros le vamos a dar toda la honra y la gloria a nuestro Dios. A esperar que los hermanos se sigan conectando en esta transmisión, que una vez más el Señor nos ha puesto el querer como el hacer por su santa voluntad. Filipenses 2:13. Es Dios que pone el querer como el hacer por su santa voluntad en nosotros. Y nosotros estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a su nombre. Santo Jesús. Gloria a Dios. Mana Titi, Dios le bendiga a Tini. Dios bendiga en gran manera su vida. Hermana Zulema, Dios le bendiga. Dios le bendiga en gran manera en esta noche poderosa, que vamos a tener un mensaje que Dios va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestro corazón. Vamos a tener una porción de la palabra, quien nos va a seguir hablando día a día a nuestro Dios. Santo Jesús. Gloria a su nombre. Bendito Jesús. Bendito Dios. Dios bendiga Ana Fernández. Dios te bendiga. Ahí donde tú te encuentras, que el Señor derrame bendiciones a tu vida. Dios te bendiga en gran manera. Santo Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios.
Hay que seguir compartiendo la transmisión para que así sea alcanzando a los demás hermanos esta transmisión. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de los que se están conectando en esta transmisión del día de hoy. Gloria a Dios. Santo su nombre. Dios te bendiga, Elizabeth. Dios te bendiga, Elizabeth. En gran manera. Santo su nombre. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Georgina. Santo Jesús. Hermana Vivi, Dios le bendiga. Dios bendiga en gran manera su vida. Santo Dios. Hermano Hernán, bendiciones. Dios bendiga, hermana Vivi. ¿Cómo está usted, hermana Vivi? Saludar a mi hermana Vivi. Un ratito para saludar a la hermana Vivi. Gloria a Dios. Ayúdeme a compartir. Dele tag hasta que se sigan conectando los demás hermanos para que el algoritmo. Amén, hermana Vivi, amén. Amén. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo va? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a su nombre. Bendito Jesús. Bendito Dios. Bendiciones a cada uno de los hermanos que se siguen conectando. Liliana Reyes, Dios te bendiga. Dios te bendiga en gran manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo su nombre. Amén. Amén. El Señor tiene el control de todo. Es Él el que tiene el control de nuestra vida. Cuando nosotros depositamos nuestra vida, cuando depositamos todo lo que hacemos en las manos del Señor, pues el Señor se encarga de cuidar todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros emprendamos, porque ya nuestra confianza está puesta en Él y Él se encarga de cuidar todo lo que se haga, porque muchas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera, a nuestro pensar, pero de ahora en adelante todo lo que se hace, todo lo que nosotros emprendamos, siempre es Dios en primer lugar. Dios es el que tiene el control de todo. Dios. Y si Dios está con usted, pues no habrá nadie que le haga frente, porque Él nos guarda y nos cuida con su poder. Él es el que nos guarda. El Señor es el que nos guarda, nos cuida. Mi hermano Biker de Chile, Dios te bendiga.
Santo Jesús. Gloria a Dios. Saludamos también a Dalia. Dios te bendiga, Dalia. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a su nombre. Alabanza a nuestro Dios. Santo Jesús. Bendiga, pastor. Hermana Vivi, ¿cómo está usted? Bien bendecida, la verdad. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Me Sí, alegro, hermana Vivi. Me alegro porque así mismo como el Dios del cielo, pues nos pasa un proceso, nos pasa prueba. Dice que el Dios del cielo al hijo que ama, al que toma por hijo, él castiga y azota al que toma por hijo. la palabra de Dios dice que todo lo que Dios hace obra para bien. Amén. Por eso es que Hebreos 12:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, y a todo el que recibe por hijo. Por eso es que los hijos de Dios, pues, cuando de repente deslizamos, hacemos algo que no está agradando al Señor, pues el Señor nos corrige, nos redarguye, pues y es como acaba de decir, que dice, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas nos Sí. ayudan para bien. Bueno, y Aunque aquel lo vi nosotros que no, estaba jugando una batallita. ¿Qué pasó? el chico que me mandó la invitación es un joven de la ciudad de Quito. De por El ahí donde se joven vive. El joven se dedica a hacer este tipo de actividades. Oh. Y Y usted él, ahí, por ahí vive. no, yo vivo en Guayaquil, son dos ciudades diferentes. Ah, Entonces, diferente. el chico aquella vez subió a este live y Mm, se reconcilió con el Señor. Y pues, gloria a Dios, entonces ya era cristiano, ¿verdad? él era cristiano, o sea, es Oh, cristiano, solo que es. estaba descarriado, Mm, pero Dios lo volvió a poner en el redil y, y bueno, y entonces él siempre nos visita. Él mm, incluso estuvo ayudándonos a hacer un live de crecimiento, porque usted mm, sabe que para hacer un live se necesita tener una cantidad X de seguidores para mm, que la plataforma usted la pueda abrir. mm. Entonces mi esposa quería también ella tener un live de crecimiento, o sea, Sí, quería tener su live para poder ella hacer lo sus suyo. prédicas. Y el chico fue Oh. el que nos estuvo ayudando. Entonces ese día subió a saludar, pero lo Y ya subió abrió así su como que, esposa. ¿mandé? Ya abrió su esposa el like también. No. Sí, yo creo que ya debió haber desbloqueado, porque ya tiene Oh, ese wow. día, solo que hicimos un día, un live de crecimiento. Qué bueno. Hicimos un día y Mm, seguimos ahí. Hermana Eliana, Dios bendiga. qué bueno, qué bueno. Sí, y, y estamos ahí eh, creciendo porque ella también Bendiciones. quiere predicar. Hermana Eliana, Dios me le bendiga en gran manera. Ay, amén, amén, amén. Estaba ¿Cómo ha perdida, pasado? pero presente, escuchándolo todo. Amén. ¿Cómo está todo, hermana? Todo está bien, Dios mediante. Primero Dios, todos estamos bien. ¿Cómo usted está? ¿Cómo está su señora? Bien, eso estábamos conversando con la hermana Vivi. La hermana Vivi le estaba indicando de que mi esposa también quería predicar, ella quería tener su propia plataforma. Y nosotros tuvimos la oportunidad de que un chico que sabe más de estas actividades, de estar en las redes sociales, hace el live de crecimiento. Y ese día él se convirtió, ese día que nosotros hicimos el live, él subió y se le predicó y Dios hizo
puso el sentimiento en él de volver a los atrios de Dios, y ese día pues el Espíritu Santo lo redarguyó y aún sigue. Entonces me saludó como hace unos 6, 7 días, la semana pasada, y él me hace una invitación y pone así como un tipo de batallas que se hacen aquí en esta plataforma, cuando usted pone dos personas así. Amén, amén. Y ahí estábamos conversando Jugando la porque, batallita. bueno, él lo puso en esa actividad, entonces yo lo acepté y seguimos. Entonces él es un chico que todavía está tierno, no comprende algunas cosas, algunas actividades, pero nosotros tenemos que ir siempre orientando, porque para eso Dios nos llamó. A nosotros nos llamó a predicar su palabra, nos llamó a que nosotros siempre tengamos un evangelio como el Señor nos llamó en Efesios 1:4, que nos llamó con un llamamiento santo, sin mancha, sin arruga, para estar Gloria a delante Dios, de los amén, ojos de Dios. aleluya. Entonces nosotros Santo. tenemos que siempre guiar de acuerdo a la palabra, porque hoy en día sabemos que se predica un evangelio sumamente light, un evangelio donde solamente nos demuestran al Dios de amor, un evangelio donde nos dicen que Dios solo es amor, 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 y que Dios no reprende ni castiga a sus hijos. Pero la Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 12:5, dice: hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo, Dios lo disciplina y lo azota. Entonces muchas veces los cristianos no han entendido cuando vienen los azotes de parte de Dios, porque muchas veces inconscientemente hacemos algo que a Él le afecta, porque nuestro Dios, el cual no nos los han presentado bien, es un Dios celoso, es un Dios sumamente, extremadamente celoso. Y Él dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? Pues si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y vaya usted a querer ser uno enemigo de Dios, porque dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces nosotros día a día tenemos que pedir misericordia, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros solo estamos aquí de pasada. Este no es nuestra hábitat natural. Esto no es nuestra esencia. Nuestra esencia es de la eternidad. De nosotros desde allá venimos. Los hijos de Dios vienen de la eternidad. Los hijos de Dios fuimos engendrados aquí. Fuimos puestos en esta tierra, pero no participamos del mundo, porque es Dios quien nos apartó, y la palabra apartar es que nos santifica. La santidad viene de parte de Dios, y Dios es el que nos santificó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fue Dios el que nos apartó a nosotros. Por eso es que nosotros andamos en la santidad. Por eso es que los hijos de Dios andan en la luz. Por eso es que los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios son árbol bueno. El árbol bueno siempre dará frutos buenos. El árbol bueno siempre, su esencia, siempre será ser un árbol bueno. Aunque en algún momento puede dar una mala cosecha, pero su esencia, lo que hay en el árbol siempre será bueno. Pero el árbol malo siempre será malo. El árbol malo nació para ser malo. Nunca va a poder dar frutos buenos porque esa es su esencia. Su esencia es ser malo. Y los hijos de Dios, perdón, no practican el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado porque su esencia, su naturaleza, su vida siempre fue de santidad. Pero estaban todos descarriados. Todos estábamos descarriados, dice el libro de Isaías.
que todos estábamos practicando en carne y sangre, practicábamos lo que está aquí, pero los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. Por eso es que cuando se predica la palabra de Dios, se cumple Juan 8:47, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y por eso no lo habéis vosotros, porque no sois de Dios. Entonces se cumple lo que dice Juan 3:16, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús sabe desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, quiénes son los que iban a creer. Porque yo pongo un ejemplo, cuando nosotros vamos a predicar la palabra debajo de un puente donde hay 10 jóvenes que están metidos en la droga, que están metidos en el vicio, nosotros llevamos el mensaje, predicamos la palabra y solo van a creer los que son hijos de Dios. Los hijos de Dios van a escuchar la voz, por eso es que se cumple lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y usted por eso es que ve que los hijos de Dios que estaban descarriados, que estaban practicando el pecado, escuchan la voz de Dios y el Espíritu Santo que está dentro de ellos los redarguye y ellos vienen a los atrios de Dios. Por eso es que a nosotros se nos encomendó esta locura, la locura de la predicación, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. El evangelio de nosotros es poder para cambiar, poder para transformar vidas, poder para sanar. Ese es el evangelio el cual nosotros predicamos. Por eso es que esta palabra, el evangelio, es locura para los que se pierden, para el hombre natural, el hombre que fue nacido de la carne. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede. Es imposible que las pueda entender. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque hay que discernirlas por el Espíritu. Y nosotros entendemos las cosas de Dios porque el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí, lo primero que hace es revelarnos la palabra. Y eso es lo que más nos debe llenar de satisfacción, de saber que fue Dios quien nos eligió por su misericordia. Romanos 9:16 dice que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios quien tiene misericordia. Y la misericordia de Dios nos alcanzó un día cuando se predicó la palabra y el Espíritu Santo que está en nosotros fuimos redarguidos, y se cumple lo que dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando se predicó la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros nos redarguyó, nos hizo entender que somos hijos de Dios. Por eso es que Romanos 8:16 dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios no podemos resistir a su presencia. Es la palabra la que es como un martillo que quebranta la piedra, dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. No es mi palabra como un fuego, no es mi palabra como un martillo que quebranta la peña, dice. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es la palabra la que nos transforma. Dice Juan 17:17. Dice que en Juan 17:17 tenemos unas palabras textuales del Rey de Reyes y Señor de Señores que nos dice. Juan 17:17. Palabras textuales de Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es la palabra de Dios lo primero que se le revela a los hijos de Dios. Por eso que en Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es Cristo. Esta palabra, por cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros dedicamos tiempo a la palabra, pues Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es que se cumple lo que dice en Juan 6:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Dijo Jesús: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y Cristo Jesús.
Muchos dicen que Jesús es el puente, que Jesús es el puente para cruzar el río. Jesús es el puente. Muchos creen que el puente donde pueden caber todas las personas caen en ese puente, pero hasta llegar al final, hasta el final del puente, solo el puente está hasta la mitad y el resto tienen que ir nadando, porque la salvación depende de ellos para llegar hasta el final. Pero el Dios del Cristo de la gloria, el Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario, hizo un puente desde el inicio hasta el final. Por eso es que ninguna oveja del Señor morirá ahogada, porque Él es el que nos guarda y nos protege con su poder. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, porque sois guardados por el poder de Dios. Es Dios el que nos guarda. La salvación no depende de nosotros. Por eso es que dice el libro de Romanos 9:16, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, quien Dios tiene misericordia. Romanos 8:16, que nuestro espíritu da testimonio que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es así como nosotros adoramos al Padre, porque nuestro Dios es espíritu, y el cual nos engendró en esta tierra. Juan capítulo 1 verso 13, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue Dios quien nos plantó aquí, y por eso el mundo no nos puede conocer, por eso el mundo no nos conoce. Por causa del evangelio sufriremos aflicciones y seremos vituperados, perseguidos por causa de esta palabra, porque a los hijos de Dios se les revela la palabra de Dios. Los hijos de Dios, cuando leen su palabra, es el Espíritu Santo el que le revela la palabra a los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso a los hijos de Dios el mundo no los va a conocer. El mundo no los puede conocer porque el mundo va a conocer lo que es del mundo. Por eso usted ve hoy en día predicando un montón de mundanalidad, haciendo del evangelio un libertinaje. Pero cuando nosotros hacemos una diferencia entre lo santo y lo profano y le llamamos al pecado pecado, y le llamamos al pecado pecado y no torcemos el mensaje, pues la palabra confronta, la palabra los va a redarguir y vamos a ser vituperados y perseguidos, porque yo le digo que la Biblia dice que fue Él el que nos salvó y Él es el que nos llamó con un llamamiento santo, porque Él nos salvó. Dice Primera de Timoteo, vamos a entrar un poquito ya en aguas profundas. Santo sea su nombre, Dios del cielo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Aquí hay una revelación del Espíritu que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es que Dios, ya en su presciencia de Dios, la presciencia de Dios, Él ya lo sabía todo en su presciencia. Yo esta palabra la he estado estudiando, lo que es la presciencia de Dios, que no es lo mismo que la presencia de Dios. La presciencia de Dios es que Dios sabe todas las cosas desde antes del tiempo, antes de que el mundo fuese, el Señor ya lo sabe todo. Por eso es que la fe no es de todos, y por eso es que el Señor sabía desde un principio quiénes no iban a creer en Él, porque existe la presciencia de Dios. Y esta es una palabra que nos da luces a entender de que todas las cosas fueron creadas desde antes que el mundo fuese. Y ahí, cuando entendemos la presciencia de Dios, entramos a entender con mucha más claridad y con mucha más profundidad lo que nos dice Efesios 1:4. Efesios 1:4 pues es una revelación en el Espíritu, una revelación importante para sus hijos, porque es Él quien
ya nos había predestinado desde antes que el mundo fuese, dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser aceptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es que ya nosotros habíamos sido predestinados del Señor y fuimos adoptados siendo hijos suyos. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice Hebreos 12:5, que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando somos reprendidos por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que lo recibe por hijo. Por eso es que cuando hay disciplina de parte del Señor, pues usted tiene que entender que usted es hija de Dios, porque está recibiendo el amor de Dios a través de la disciplina que el Señor pone. Porque el Señor es como usted, padre, cuando su hijo hace algo que no está bien, usted lo disciplina. Por eso es que se cumple en Apocalipsis 3:19, que dice que él corrige, que yo reprendo y castigo a todo el que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. Porque el Señor reprende y castiga a todo lo que ama. Entonces, cuando el Señor está con nosotros y nos ama, Él nos reprende, Él nos va a guiar, Él nos va a poner en disciplina, porque Él, por su infinito amor, por el cual somos hijos de Él, pues Él a sus hijos reprende y castiga. Vamos a abrir en Proverbios 3, verso 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Aquí hay una revelación en el Espíritu. Proverbios 3, verso 11 y 12. Aquí dice, Proverbios 3, 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es que recibiremos de Dios los azotes cuando nosotros no andamos cumpliendo sus mandamientos, porque la Biblia dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos, el que me ama es el que guarda mi palabra, el que me ama es el que cumple mis mandamientos. Por eso es que cuando usted es hijo de Dios y recibe la reprensión de parte de Dios, entiende que usted es una hija de Dios. Por eso es que la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. En el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero que nosotros tengamos paz, porque el Señor ha vencido todo. Pero vamos a tener aflicciones, eso es parte de nosotros, tener las aflicciones, parte de seguir este camino, parte de estar siendo hijo de Dios, pues usted va a tener aflicciones. Eso es parte de su vida cotidiana. Juan, capítulo 16, verso 33. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 16, Juan 16, verso 33. Juan 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es que Dios ya venció al mundo. Y nosotros, hijos de Dios, no somos de este mundo. Por eso es que en Juan 17, verso 20, Él está haciendo una oración y dice, mas ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos han de predicar. Por eso es que la hermana Iliana, cuando usted predique su palabra, habrá
hijos de Dios que van a escuchar la palabra de Dios, porque se debe de cumplir lo que dice Juan 8:47, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Solo van a creer los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a escuchar la palabra de Dios, pues el mundo no va a entenderlo. El mundo no podrá entender. La persona natural, la persona que es nacido de la carne, no puede entender las cosas de Dios. No las va a poder entender porque para él son locura. Para él son locura. Solo podrán entender sus hijos. Por eso se predica la palabra. Entonces, en este mundo tenemos las semillas, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del malo. Pero todos están mezclados en este mundo. Y por eso se nos encargó el ministerio de la reconciliación, de predicar el evangelio para todo aquel que en él cree. Para todo aquel que en él cree. Pero ¿quién es el que pone el sentir? Como dice Filipenses 2:13, que Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Es Dios el que pone ese sentimiento, como Dios le puso el sentimiento en el hijo pródigo. Y el hijo pródigo dice que un día despertó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y es así. Cuando se predica la palabra, Dios le pone en el corazón ese sentimiento y le dice, pues bueno, hasta aquí. Y el Espíritu Santo los redarguye y los hijos de Dios vuelven a los atrios de donde son, de su esencia, de ser un árbol bueno. Por eso es que Jesús dijo, cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, va a lugares secos. Y dice que va a lugares secos y dice, un día regresaré a mi casa, y la casa la encuentra vacía, adornada y barrida. Y va y toma 7 espíritus peores, y el postrer estado de aquel hombre vuelve a ser peor que el primero. ¿Por qué Jesús da esa parábola que encuentra una casa vacía, arreglada y adornada? Porque en esas casas no habita el Espíritu Santo. Pero la diferencia es que los hijos de Dios fueron sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les fue dado a usted para siempre. El Espíritu Santo estará con usted en los hijos de Dios para siempre. Por eso es que es imposible que un hijo de Dios esté endemoniado. Es imposible que un espíritu inmundo entre en el cuerpo de un hijo de Dios, porque los que portan los hijos de Dios, lo que portan son el Espíritu Santo, está en ellos. El Espíritu Santo fue sellado por el Espíritu Santo para los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos que una persona porta un espíritu inmundo, que una persona tiene un espíritu inmundo, pues sabemos que esa persona es de la carne. Esa persona no es hijo de Dios, porque un hijo de Dios es imposible que el maligno los pueda tocar. La Biblia dice en primera de Juan, capítulo 5, verso 18, tenemos una revelación del Espíritu y dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Es que a los hijos de Dios no los pueden tocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no comprenden la palabra, no la entienden, porque nos llaman que estamos nosotros siendo santurroneándonos. Pero es que nosotros no nos santurroneamos, es que Dios ya nos hizo santos. Dios nos llama santos nosotros. Él nos hizo un llamamiento santo, sin mancha y sin arruga, para servirle, porque Él es el que nos llama santos. Pero el mundo le llama a los hijos de Dios pecadores, y los hijos de Dios no son pecadores. Por eso es que hace Jesús hasta una referencia, dice, el árbol bueno siempre será bueno. Y el árbol malo siempre será malo. Su esencia es hacer lo malo. Entonces, el pecador, su esencia siempre será hacer la maldad, estar en lo malo, practicar el pecado día y noche, solo maquinar el mal. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Él nunca va a poder arrepentirse porque su esencia fue hecho para eso, para nacer en el mal. Pero el Hijo de Dios, que es un árbol bueno, y porque participa de sangre y de carne aquí en esta tierra, pues muchas veces están practicando el pecado porque no conocen y no ha habido nadie que les predique. Pero cuando la palabra llega a su vida, la palabra es como una espada de 2 filos que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y el Espíritu los redarguye y ellos se convierten al Señor. Por eso que usted puede ver hijos de Dios que están por años tirados en la calle, borrachos, tirados, orinados por años en la calle. Viene un hombre lleno del poder de Dios, ora por esa persona
y ellos se convierten al Señor y ellos sirven a Dios y ellos están sirviéndole a Dios. Y hoy ahora son los pastores, misioneros, evangelistas. ¿Por qué? Porque siempre su esencia fue ser un árbol bueno. Su esencia siempre fue un árbol bueno. Pero los que son nacidos de la carne no pueden, no van a poder nunca van a poder, porque ya su naturaleza es así. Fueron diseñados así. Y usted me va a decir, pero ¿cómo van a ser diseñados? Pues en Romanos 9 hay una declaración que el Señor nos da en una declaración muy linda, donde dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Romanos 9, verso 20 dice: Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Los vasos de ira preparados para la destrucción. Hombres preparados para la destrucción. Y para hacer notoria su riqueza de su gloria, mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, que son los hijos de Dios, los hijos del reino. Entonces, es Dios el que forma de la misma masa, dice. No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa vasos de honra y vasos de ira. Entonces, cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra y cuando nosotros comenzamos a profundizar en la palabra, la gente se horroriza, la gente no comprende la palabra porque no leen la escritura. Mateo 13, verso 38. Palabras textuales de Jesús, que dijo: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Jesús dijo que iba a crecer la cizaña con la buena semilla. Entonces los hijos del reino van a estar mezclados con los hijos del diablo. Y eso es una realidad, pero muy pocos predican la verdad. Muy pocos predican, solo se dedican a predicar un Dios de amor. Y la mayoría de los cristianos no conocen a Dios, no conocen su palabra, no la conocen, no conocen. ¿Por qué? Porque ha habido malos elementos enseñando, como doctrinas de hombre, y no enseñando la escritura, no enseñando la palabra, lo que Jesús nos dejó. Jesús nos dejó que el que me ama obedece mi palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama ama a su hermano. Pero hoy vemos cristianos que son cristianos y tienen problemas con sus propios hermanos, problemas con familiares. ¿Cómo puede un hombre decir que ama a Dios y aún tiene problemas familiares, aún tiene problemas con sus hermanos? Pues en él no están brotando los frutos del Espíritu, porque lo primero que hay dentro de un cristiano son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, el primer fruto que florece en el cristiano es el amor. El amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Son los frutos del Espíritu que dan los cristianos. Por eso se conoce al árbol bueno y el árbol malo. Porque el cristiano está llamado a dar frutos. A frutos los da el cristiano. Por eso es que la vida del cristiano, cuando se predica la palabra y la palabra llega al corazón, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos. Pues cuando se predica la palabra, el evangelio de Cristo te cambia tu vida para siempre, para siempre. Y mientras más leemos la palabra, más nos santificamos, porque Jesús dijo que ya nosotros estábamos limpios por la palabra, y es la palabra la que nos purifica. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar.
Por eso es que el cristiano necesita conocer la Escritura, necesita entender que muchas veces hay frases que se dicen dentro de las congregaciones, pero no lo dice la Escritura. Mahatma Gandhi dijo, porque Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y Mahatma Gandhi dijo esa frase y la copiaron, y hoy muchos dicen, la Biblia dice, y la Biblia no dice eso. La Biblia no nos indica de tal manera como se repiten muchas veces, porque eso fue, usted lo puede investigar, que Mahatma Gandhi lo expresó, pero las congregaciones muchas veces repiten lo que otro dice y no investigan lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, pues a este oye. A este oye, dice la Escritura. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Juan capítulo 9, verso 31. Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye, al que hace la voluntad de Dios. Por eso es que dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre permanece el que hace la voluntad de Dios, porque es Dios el que los va a guardar, es Dios el que los protege, es Dios el que los guarda con su poder. Por eso es que la Escritura dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Es el Señor que está aquí. Aquí, mi hermana Eliana, está el Señor guardándonos con su poder. Y los ángeles que están alrededor suyo y los ángeles que están alrededor mío, hoy hay fiesta en el cielo porque ellos quisieran predicar este evangelio, pero a ellos no se les delegó. A nosotros nos delegaron el ministerio de la reconciliación. Fue a nosotros que nos delegaron esta locura de la predicación. Fue a nosotros, porque el mundo, para el mundo es locura. Para los que se pierden es locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Poder para sanar, poder para libertar, poder para transformar vida. Por eso es que el hombre, el ser humano, tiene un vacío en el corazón, que el único que puede llenar ese vacío que hay en el corazón es Cristo Jesús. Por eso es que el mundo no los puede entender. Hijos de Dios que están hoy descarriados en este mundo. Hijos de Dios que hoy tomaron decisiones apresuradamente. Hijos de Dios que están casados con hijas del diablo. Hijas de Dios que están casados con hijos del diablo. Y hoy viven conflictos, matrimonios que están viviendo un pedazo de infierno sobre la faz de la tierra. Un pedacito de infierno sobre la faz de la tierra viviendo. Pero cuando tú haces un hogar con una hija de Dios, pues quiero decirte que tu hogar se convierte en un pedacito de cielo sobre la faz de la tierra. Cuando Cristo mora en tu hogar, cuando Cristo está en tu corazón, lo primero que hay en tu hogar es paz. Lo primero que vas a tener es paz en tu vida y en tu corazón. Por eso es que el hombre tiene que pedirle a Dios a la ayuda idónea, pedir a Dios su ayuda idónea, y es Dios el que da la ayuda idónea. No nosotros tomamos la decisión. Por eso es que existen muchos fracasos, porque los hombres toman la decisión de las que ellos quieren, pero no le consultan a Dios si es la voluntad de Él. Por eso todas las decisiones que usted tome, usted tiene que consultar conforme a su voluntad para que pueda el Señor oír esa oración. Aquí en Juan hay una revelación. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es que cada vez que usted quiera pedir algo, tiene que pedir conforme a su voluntad, para que Él pueda oír. Por eso es que aquí hay muchas revelaciones en la palabra. Usted tiene que leer la palabra para que no pueda cometer errores. Porque muchas veces usted está pidiendo y pide mal, no pide conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no va a oír esa oración. Dios no va a oír esa oración. Porque Él dice, y sabemos que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye, Él nos va a oír, pero como sea su voluntad. Entonces, muchas veces hay procesos que Dios permite en la vida de cada ser humano.
Hay momentos de prueba que Dios tiene que probar su vida. Dios prueba los corazones. ¿Por qué Dios los prueba? Para poder depositar un peso mayor de gloria en su vida. ¿Por qué Dios hace pasar por procesos? ¿Por qué Dios te hace pasar por momentos de prueba, de lucha, dificultad? Porque Él va a depositar en ti otro peso de gloria. Él quiere depositar en ti un mayor peso de gloria para que tú puedas llevar una palabra de aliento, una palabra que toque los corazones, para usar tu vida, para saber si que tú realmente le estás sirviendo de corazón y no solo de labios. Por eso que Jesús sabe y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, pero muy lejos de mí. Entonces Jesús sabe lo que hay dentro del corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Mas yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras, porque Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Jeremías 17:9, porque yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, porque Dios nos prueba día a día. Por eso es que Proverbios 4:23 dice, que sobre toda cosa guardada, guardes el corazón, porque de él emana la vida. Del corazón se vierten los buenos y malos pensamientos. Del corazón nacen los adulterios, la fornicación, la idolatría, el hurto, el robo. Del corazón, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Dice que el hombre del buen tesoro de su corazón hablará la boca. Todo lo que el hombre tenga en su corazón, pues hablará su boca. Lo que hay en su corazón. Por eso es que nos dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿En qué estás afanado en este mundo? Cuando la Biblia dice que tú no eres de este mundo, que solamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, simplemente estamos de pasada aquí en este mundo. Muchas veces hijos de Dios afanados por las cosas materiales de este mundo. Muchas veces depositando su confianza en las cosas del mundo y dejando a Dios a un lado. Dejando a Dios a un lado. Cuando Él tiene que ser el primero. Cuando Él tiene que ser el primero en tu vida. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y si Dios dice que en primer lugar, sobre todo, tú tienes que ponerlo a Él, pues así tienes que cumplir. Porque si tú amas a Dios, vas a cumplir su mandamiento. Porque la Biblia nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues fue resumido los mandamientos en el mandamiento de la gracia. ¿Por qué es resumido el mandamiento de la gracia? Porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hablar a sus espaldas. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hurtar, tú no vas a robarle. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no vas a codiciar lo que tiene tu prójimo. Así sean sus terrenos, su mujer, no vas a codiciar. Porque tú eres un hijo de Dios y en ti estás dando frutos y frutos de digno arrepentimiento. Y comenzaste a dar frutos que son los frutos del amor, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, el gozo. Son los frutos del Espíritu que comienzas a aflorar en tu vida. Por eso, querido amigo, te digo, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué estás fallando? ¿Dónde está tu corazón? Por eso es que tú no entiendes muchas veces que vienen las pruebas, los procesos a tu vida. Porque la Biblia dice que el Dios al que toma por hijo azota, que Dios al que toma por hijo reprende. Pues a sus hijos los va a reprender, porque sus hijos la primera opción que tienen es poner su mirada en Cristo de la gloria. Nuestra mirada está en Él. Nuestra mirada tiene que ser Él en primer lugar, darle toda la prioridad a Él, porque Él es un Dios celoso. Por eso es que nos dice en Lucas capítulo 14, verso 25, dice lo que cuesta seguir a Jesús. Es que muchas veces no han entendido lo que cuesta seguir a Jesús, porque la Biblia dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y el primer mandamiento, y un mandamiento con promesa que tenemos en Deuteronomio 5:16 que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la faz de la tierra y se alarguen tus días sobre ella.
honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la faz de la tierra y se alarguen tus días sobre ella, un mandamiento con promesa. Y Jesús nos dice lo que cuesta seguir a Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando nosotros, antes de tomar una decisión, el Señor dice que primero pienses, que primero te sientes a calcular los gastos. ¿Qué es lo que cuesta seguir a Cristo? Te va a costar seguir a Cristo. ¿Por qué te va a costar? Porque muchas veces tendrás que dejar papá, mamá, hijos, reuniones familiares por llevar su palabra, por llevar el primer lugar a Dios, porque si Dios te hace un llamado, porque si Dios te está llamando a que le sirvas, si Dios te está llamando a que tú sirvas a Él, pues quiero decirte que primero te sientes a calcular los gastos. Dice el verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto la simiente no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este es el que comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, el Señor te dice que primero pienses antes de tomar una decisión, porque cuesta seguir a Cristo, porque muchas veces los hermanos se quieren predicar por emoción, quieren predicar porque los ponen a dedo, pero no es porque Dios te ha llamado. Pero quiero decirte que si Dios te ha llamado, si tú sientes que Dios es el que está contigo, pues Él te va a respaldar, Él te va a capacitar y Él te va a enviar, porque el respaldo te lo va a dar Dios y Él te va a sostener. Es Él, porque le vas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño del oro y la plata, y Él te va a sostener. Es Él el que te va a guardar con su poder. Pero te está diciendo aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque es la prioridad número uno, es Cristo. Habrán eventos familiares donde tendrás que dejar familia por ir a predicar su palabra, si es que Él realmente te ha llamado. Por eso es que dice el verso 33, dice, y pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Llegará un momento, si es que Dios te ha llamado, que tendrás que renunciar aún hasta de tu trabajo. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha llamado, no que te hayas llamado tú por la emoción, no que te llames tú por emoción, sino que el llamado te lo hace Él. Y cuando Él te hace el llamado, quiero decirte que será una de las mejores vivencias de tu vida, porque verás la gloria de Dios en tu vida. Él te guardará, Él guardará de cada uno de tus familias, Él estará contigo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que te va a llamar y te va a sostener, pues Él te va a sostener, porque Él te va a guardar con su poder, porque conocerás las cosas maravillosas del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos se te revelarán, porque eso es lo que Él quiere, que le sirvas con un perfecto corazón, que le sirvas con un perfecto corazón y que la prioridad sea el número uno en tu vida a Él, porque Él es un Dios celoso, Él es un Dios celoso, Él es un Dios celoso, entiéndelo, Él es un Dios celoso, que si te dice que le vas a servir, pues tendrás que servirle con un perfecto y recto corazón delante de Él. Santo sea su nombre. Alabanza a nuestro Dios. Bendito el Dios del cielo. Dios le bendiga en gran manera en esta noche. Que su palabra corra y sea glorificada. Que esta palabra haya calado en los corazones de todos los hermanos que están de modo expectante. Porque esta palabra primeramente me habla a mí. Y que haya añadido bendición a su vida. Dios bendiga en gran manera. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios. Gloria a Dios, hermana Iliana. Y sí, estaba yo escuchándolo, hermano, pastor, porque ayer estuvimos estudiando con unos hermanos míos en Cuba, que nosotros hacemos videollamada y estábamos por Deuteronomio estudiando.
una de las cosas que me llamó la atención, que usted lo mencionó ahora, en Deuteronomio, los mandamientos de un mandamiento que Dios nos da con promesa, que honremos a nuestros padres. Y me vino muy bien la palabra esa que usted mencionó ahora, porque fue uno de los estudios que tuvimos ayer. Y yo estaba loca por hacerle esa pregunta en privado, pero bueno, ya que usted tocó el tema es porque en realidad debo de hacérsela. Porque estábamos hablando ayer y yo le expliqué a mis hermanos que sí existían 10 mandamientos que Dios nos había dejado, pero en realidad en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existen solamente 10 mandamientos, casi 140 y pico mandamientos en lo que Dios nos manda a nosotros, sus hijos. Y ellos se quedaron como que impactados porque yo les expliqué que desde Génesis Dios nos está mandando. Verdaderamente hay algunos positivos y unos negativos, unos que podemos cumplir, otros que no podemos cumplir porque somos carne. Pero yo quisiera que usted me explicara un poquito más de eso, porque yo lo estuve buscando y verdaderamente existen demasiados mandamientos que Dios nos mandó desde Deuteronomio, cuando empezó eh, Dios mandando los mandamientos, mandatos, decretos a sus hijos. Y yo me quedé como que impactada y dije, eh, muchos dicen que son 10 mandamientos, pero verdaderamente Dios nos ha dado demasiados mandamientos en la palabra de Dios que debemos Amén. nosotros cumplir. Amén. Amén. Este, podríamos decir que uno de los grandes mandamientos que tenemos es leer la Escritura. Uno de los mandamientos que tenemos es saber su palabra, escudriñar la palabra, un mandamiento, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, pues se nos revela nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de cómo comportarnos delante de los ojos de Dios. Pues si no leemos, ¿cómo nos va a recordar el Señor? Como el mandamiento con promesa que acaba de mencionar usted, que ha estado estudiando, algo hermoso que dice, mandamiento con promesa. Eso es correcto. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la faz de la tierra y se alarguen tus días sobre ella. Mandamiento con promesa bíblico. Pero Jesús acá habla y dice, aquel que no aborrece a su padre y a su madre, y cuando la gente no traza bien la palabra, por eso es que tienen que conocer la palabra, porque Jesús no es que está diciendo que debes aborrecer a papá y mamá. Lo que va a pasar es que cuando el hombre de Dios tiene un llamado, tendrá que dejar a un lado a papá y mamá, porque su prioridad es predicar su palabra, cuando tiene un verdadero llamado, un llamado de parte de Dios. Eso Ahora, es correcto. nosotros, los hijos de Dios, nos demanda a escudriñar la palabra. ¿Por qué nos demanda escudriñar la palabra? Porque la palabra a nosotros nos va a ir santificando. Ejemplo, nosotros no somos perfectos. Nosotros en algún momento vamos a fallar. Nosotros tenemos en algún momento un desliz. Vamos a fallar. Pero lo que tenemos son las promesas de nuestro Dios, que dijo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pues si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro pronto auxilio, porque Él ya nos santificó y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, solamente nosotros regresamos al Padre y decimos, Señor, perdónanos. Y nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Justificado porque Él nos llama justo. Por eso es que dice el proverbio que 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará, no quedará postrado. ¿Dónde irá el impío y el pecador? Dice la Escritura. Por eso es que a nosotros nos justificó, nos llamó santos, nosotros somos justos. Delante de los ojos de Dios nos llama justo. En algún momento podemos nosotros fallar, no vamos a fallar, pero es la diferencia en que a nosotros el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. La diferencia entre los que practican el pecado es que ellos no se arrepienten, ellos disfrutan de hacer lo malo, siempre estarán haciendo lo malo porque su naturaleza, su esencia es esa pecaminosa, es eso lo de ellos. Ellos se divierten haciendo maldad.
es su esencia, su vida es eso. Pero los hijos de Dios son redarguidos. El Espíritu Santo, usted no puede, usted de repente tiene una discusión con alguien y no puede. Usted, ejemplo, si usted tiene una discusión con su esposo, llega un momento en que usted no puede estar tranquilo, usted tiene que ir y pedirle disculpas, porque el Espíritu Santo la está redarguyendo, no la deja tranquila. Esa es la diferencia, que nosotros los hijos de Dios pedimos perdón. Cuando así sé que no tengamos la culpa, nosotros vamos y decimos, ¿qué? Perdóname, no quise hacer esto, mira, discúlpame. Y esa es la diferencia, porque a nosotros nos deja libre el Señor, siempre nos da libertad. Por eso que dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Los hijos de Dios no vamos a quedar nunca postrados. Aunque el enemigo quisiera engañarnos y decirnos que no, que Cristo no nos va a perdonar, pues quiero decirle que se equivoca, porque Él ya murió y el sacrificio que hizo pues fue para justificarnos y darnos la salvación de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, porque la salvación de nosotros depende de Él. Él es el que nos justificó, Él nos llamó y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es caminar en obediencia a la palabra. Por eso es que nos mandó y nos respalda, que dice que si alguno de nosotros hubiese pecado, pues abogado tenemos para el Padre a Jesucristo el justo, que Él es nuestro abogado, Él es nuestro pronto auxilio. Nosotros tenemos el mejor de los abogados, hermana Diana, el mejor de los abogados, pero no con esto le está interpretando, porque las personas interpretan mal cuando dicen que tienen abogados por el Padre. No con esto le está diciendo que usted tiene que ir y pecar deliberadamente, porque la Biblia dice que hay una consecuencia para los que pecan deliberadamente. Sí, Los que señor, pecan amén. deliberadamente dice que horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Lo que está diciendo aquí la palabra es que los hijos de Dios son justificados porque participamos aquí de carne y de sangre, estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Usted verá que las aflicciones de este mundo, de repente usted viene y se le levanta a alguien contra usted sin hacerle nada. Sin hacerle nada comienzan a hablar de usted Sí, mal. amén. Y usted dice, pero si yo no he dicho nada. Pero ahí está el enemigo usando a otra persona para ver cómo está Iliana, cómo está haciendo, qué está haciendo de su vida. Pero lo que pasa es que se estrella, pues Iliana ya Dios la ha cambiado. Entonces, la hermana Iliana, que antes era foforito y que iba a los Amén, puños, santo Dios, ahora aleluya, la hermana Iliana es un pan de Dios. La hermana Iliana dice, ¿sabes qué? aleluya, Mira, Dios te santo bendiga. Dios. Y la gente dirá, pero ¿qué te pasó, Iliana, si tú no eres así? ¿Qué te han hecho? ¿Te has vuelto fanática, Iliana? ¿Te has hecho fanática? Y no saben que es el Espíritu Santo que está dando los frutos en nuestra vida. Así es, Y el, correcto. y el Espíritu Santo es el que nos cambia y cambia que hasta su manera de ver, su manera de comportar, su manera de vestir, todo nos cambia, nos santifica, la palabra nos santifica día a día. Y esa es la diferencia entre los hijos de Dios, que tenemos a nuestro Cristo, a nuestro Redentor, que es nuestro abogado, nuestro pronto auxilio. Y eso es la garantía que nosotros tenemos, que somos justificados. Por eso es que Dios se molesta cuando los hijos de Dios le llaman pecadores. Dios se molesta cuando le llaman a los hijos de Dios que somos pecadores. Los hijos de Dios no somos pecadores, no somos, somos santos. Él nos ve santo ante los ojos de Él, Él nos ve santo. Él por eso nos justificó con la sangre de Cristo. Y el sacrificio de dar a sus hijos fue para justificarnos. Y los hijos de Dios están justificados. Estamos justificados para la gloria venidera. Y la gloria venidera que ves en nosotros, la vida eterna, que estamos garantizados a tener esta vida eterna. Pues en nosotros está perseverar, caminar como hijos de Dios, caminar en la luz. Alguien me dijo, ¿y qué pasaría si un hijo de Dios se encuentra en adulterio y viene Cristo? Me hizo esa pregunta.
Y yo le digo, pues, fácil. Los hijos de Dios no practican el pecado. Es que los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios un hijo de Dios no va a estar haciendo lo malo. Y esa es la realidad. No va a estar, porque su naturaleza no es hacerlo mal. Porque cada vez él se va a santificar. Cada vez que conoce la palabra lo santifica día a día. La palabra lo limpia. Entonces, por eso que dice la Escritura, escudriñar la Escritura. Y cuando nosotros escudriñamos la Escritura, lo primero que hace el Espíritu Santo es revelarnos su palabra y nos recordará todas las cosas. Y cuando nos recuerdan todas estas cosas, nuestra conducta es llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. A esa estatura tenemos que llegar. Pero no es imposible, pero es de acuerdo a la santificación que día a día hacemos a nuestra vida, con la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, las disciplinas espirituales que están, que es ayunar, congregarse, leer la palabra, andar en la luz, porque nosotros somos llamados a andar en la luz. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos los que ponemos la palabra, los que exponemos la palabra, a quien se nos delegó el ministerio de la reconciliación. Y es por eso que se predica esta palabra. Es por eso que a nosotros nos es dado predicar esta palabra. Ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Estos live. ¿Y por qué hacemos estos live? Porque nosotros queremos. Porque a nosotros nos da la gana. Porque nosotros queremos ser vistos por el mundo. Si nosotros aquí no estamos buscando ni fama, ni gloria, ni nada. Nosotros lo que estamos buscando es que esta palabra corra y sea glorificada para sus hijos. Es lo que nosotros hacemos. Porque yo podría estar tranquilamente en mi casa, aquí en mi casa, con mi familia, acostado, viendo una buena película y estar ahí tranquilo. Pero Dios es el que pone el querer como el hacer por su santa voluntad, y nosotros por amor a las almas, por amor a los escogidos, por amor a los hijos del reino, llevamos este mensaje. Y escuchamos nosotros la palabra, porque la palabra es como una espada de filo. Cuando estamos escuchando esta palabra, me habla a mí y habla al pueblo, porque así es nuestro Dios. Todas estas palabras son de bendiciones para nuestras vidas. Todas estas palabras añaden bendiciones cuando se predica la palabra correctamente. Entonces, qué hermoso, mi hermana Ileana, cuando usted está haciendo estos estudios, porque esos estudios son de edificación. Estos estudios son los que acercan mucho más a Cristo, porque la Biblia es Cristo. La Biblia es Cristo, pero muchas veces no hemos entendido. Porque Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Y cuál era el verbo? Cristo, y Cristo se hizo carne. Cristo fue transfigurado. Y la transfiguración es que Cristo tomó el cuerpo humano, y vino y se presentó a la tierra, porque no hay nadie que pueda ver la gloria de Dios. El que ve la gloria de Dios muere instantáneamente. Por eso fue transfigurado Cristo. Cristo, que es espíritu, tomó el cuerpo de hombre, y ahí fue la transfiguración, y vino a la tierra. Vino a la tierra a enseñarnos esta hermosa palabra, la palabra de la reconciliación. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que los hijos de Dios puedan proceder al arrepentimiento. Para que los hijos de Dios se puedan reconciliar por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. No hay otro mediador. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra, sino el único nombre de Cristo Jesús. Que toda rodilla se doblará en el nombre de Él, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, dice el libro de Lucas capítulo 10, que Él nos dio poder, autoridad para coger escorpiones y que no nos harían daño. Podríamos tomar cosas mortíferas y no nos haría daño. Nos dio poder y autoridad, poder para poder echar todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, y autoridad para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y ese es el poder del evangelio.
de acuerdo a la voluntad del Padre. Simplemente nosotros somos un pedacito de barro mojado. Somos menos que nada. Pero si Dios nos usa por su misericordia. Y por eso es que este evangelio es para que nadie se gloríe, para que nadie pueda gloriarse, sino que para que a Él le demos toda la honra y toda la gloria. Y yo insisto y le animo a que siga haciendo esos estudios, hermana Ileana, porque en esos estudios está el Señor revelando día a día su palabra. Y eso es lo que debemos hacer todos los cristianos, estudiar la palabra, leer la palabra día a día, dedicarle tiempo a la palabra. Muchas veces le dedicamos tiempo al Facebook, muchas veces le dedicamos tiempo a Netflix y no dedicamos a leer la palabra. Y nuestra misión es leer las palabras, leerla, porque así es como Dios nos habla. Así es como Él nos habla. Por eso es que dice Josué 1:8, Josué 1:8-9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, y que este libro de la ley no se aparte de ti ni a diestra ni a siniestra, y en todo lo que hagas prosperarás. Entonces dice la Escritura: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén, gloria a Dios. Todo vendrá por añadidura. Nosotros no tenemos que andarle pidiendo. Él sabe las necesidades que tenemos y nos las dará conforme a nuestro corazón. Y nos añade la bendición. Ya usted llega un momento en que usted ya no está pidiendo bendición, sino que la bendición solo le llega y le llega. Y él desata la bendición del cielo. Dice: oh, yo no abriré la ventana de los cielos hasta que haya bendición en tu casa, hasta que sobre y abunde. Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, pues él lo hará. Conforme Él conoce nuestro corazón, Él sabemos cómo le estamos sirviendo a Él. Y esa es la confianza que tenemos, hermana Eliana. Y tendremos esa confianza grande en nuestra vida de que conforme a su voluntad nos va a bendecir, conforme a su voluntad. Primero nos probará para darnos otro peso de bendición, porque sabrá el momento en que lo prueba usted. Sabrá que cuando le añada una bendición, esa bendición no le va a afectar. Porque hay muchos que están por los panes y por los peces. Y cuando llega la bendición, se apartan, se descarrilan, nunca más regresan a los atrios del Señor. Eso es correcto, amén, santo. Va a pasar como las hermanas que iban a la congregación y oraban por un vehículo, decían: Señor, ayúdame con un vehículo, mi Dios, bendíceme con un vehículo. Si tú me dieras el vehículo, yo llevaría a los hermanos, los sacaría de la casa y los llevaría a la congregación. De la congregación los llevaría a la casa. Y Dios le dio el vehículo y nunca más regresaron a la congregación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: pues donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y el tesoro y el tesoro de ella solamente fue la bendición del vehículo. Porque Dios ya lo conocía, Dios sabía lo que iba a pasar. Pero a nosotros, Dios nos prueba. ¿Para qué? Para depositar en nosotros otras bendiciones mucho más grandes. Pero y Él sabe que no le va a afectar su corazón. Entonces sabrá de la generosidad de la hermana Ileana. Conoce que cada vez que la hermana Ileana tiene bendición, pues esa bendición es para compartir con los que no tienen. Esa bendición ha sido siempre para su vida. Entonces, yo no conozco su vida, pero Dios la conoce. Es Dios el que conoce. Y Dios comienza a poner ese sentir, y por eso Dios comienza a añadirle. Y todo el mundo dice: pero ¿qué pasó, hermana Ileana? No saben que es Dios que está comenzando a orar en nuestras vidas. Porque así es, el bendecirnos también es parte de la vida de Él. Darnos de su bendición. Así como prospera nuestra alma, también va a ser prosperada nuestra vida. Amén, así Va a es. ser prosperada nuestra vida. Pero nuestro afán no está solamente en la bendición. Nuestro afán está en el reino de los cielos. Allá es donde vamos nosotros, a la Nueva Jerusalén. Porque lo que estamos aquí solo estamos de pasada, mañana estamos de pasada. Entonces, cuando nosotros entendemos que no nos afecta lo material, pues a Dios le place añadir bendiciones a nuestra vida. Y así es Él.
Cuando sabe que ya en nosotros no está el afán de lo material, pues ahora sí comienza el añadir. Ahora le voy a añadir, hermana Liliana, te voy a añadir una jipeta, ahora te voy a añadir para el negocio que me estás pidiendo y te lo comienza a añadir, 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 porque desata la bendición a él, porque está sirviéndole con un perfecto corazón. Gloria a Dios. Así es, mi hermana Liliana. ¿Alguna otra pregunta, mi hermana Liliana? No, era eso porque ayer yo estaba estudiando eso y estuvo muy interesante la clase y usted lo tocó ahora, pero todo bien. Cualquier duda que yo tenga en ese estudio que estamos teniendo, yo le mando un mensajito. Amén. Amén. Entonces, mi hermana Liliana, ya estamos aquí. También saludamos a Dani. Bendiciones, Dani, que le está dando me gusta. Hermana Liliana, me gustaría que nos haga una oración para despedir este servicio, pues, y gracias, hermana Liliana, por estar aquí. Que la paz del Señor continúe bendiciendo, esté con usted, en su familia, en su hogar. Y bueno, y a seguir para adelante, seguir escudriñando la palabra. Y, Amén, y bueno, y vamos a llevar otro servicio. Dios mediante, pues estaríamos comunicándole ahí en el grupo. amén. Gracias, Amén. Padre, por este día. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por nuestro pastor. Siga, Señor, dirigiéndolo en este mi Dios estudio que estamos teniendo, Señor. Yo te Gracias, Señor. ruego, Padre Celestial, que envíe esos obreros que tú escogiste para estas mies, Señor, para que pueda seguir aumentándose, Señor, y pueda usted aclararle, Señor, la mente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oh Padre Celestial, extiende tu mano que nunca se va a cortar para bendecirnos. Y te ruego, Padre Celestial, que nos dé la sabiduría de lo alto para poder entender y escudriñar, Señor, lo que tú quieres Gracias, enseñarnos. Señor. Oh, siga tocando corazones, Padre Celestial, y te ruego, Padre, una bendición en especial para este grupo y para todos los que se van a conectar. Oh Padre Celestial, bendice la familia del pastor Douglas, bendice mi familia, la de mi hermano Emilio, y te ruego, Padre, que sigas aumentando, hermanos, que sigas, Padre Celestial, abriendo nuestras entendederas para poder entender lo que tú nos vas a mostrar mediante tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, y una bendición en especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén. Amén. El hermano Emilio no se ha podido conectar en estos días, va a estar ausente de nosotros porque está pasando un proceso. Se ha sacado una muela Sí, y la muela le han hecho una cirugía y parece ser que al hacerle la cirugía le han dejado suelta otra muela, la muela de al lado. wow. Y está operado, está en una cirugía, casi no puede hablar mucho. Entonces, yo estuve hablando con él y por eso es que usted no lo ve que se conecta hasta que el lunes va a ir al médico porque anda con un dolor ahí, pero insoportable. Estos días ha estado, pero Wow, wow. Pero procesado. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Sí, entonces igual le manda saludos porque está ahí pasando ese proceso, pero Dios se va a glorificar en la vida de él. Sabemos que nos ayuda mucho con su enseñanza y, y hemos conversado, entonces él me dijo, hay que seguir haciendo el live, Douglas, no pares. Entonces le dije, Amén. hermano Emilio, hoy día lo voy a hacer porque tengo que seguir haciendo, pues y aquí estamos. Amén. Yo Seguimos lo voy para a adelante. apoyar hasta que Él llegue. Cada vez que eso yo Amén. me conecto. Sí. Amén, mi hermana Eliana. Mi hermana Eliana, Dios me le bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones, mi hermana Eliana. Bendiciones, mi La paz del hermano. Señor con Bendiciones. usted. Amén. Shalom. Amén.